pues tiene que ser lo mayor que se pueda dentro del rango aceptado por cada uno de los reglamentos para poder trabajar. Pero si estoy revisando una vialidad ya existente y nada más estoy verificando la capacidad del pavimento, pues tendré que proporcionar las condiciones de confiabilidad que puedan presentarme la vialidad en el momento de realizar el diseño, ¿no? Entonces, tenemos que mediar estos parámetros. Para el AASHTO, cuando es un proyecto nuevo, nos permite evaluar entre el 80 y el 99.99% de confiabilidad en el proceso o en la etapa de diseño. La SST no marca un valor muy preciso, muy claro, entonces, pues bueno, es válido la propuesta que nos presenta el AASHTO. Y también trae la desviación estándar, esta desviación de la campana de Gauss que presenta el efecto de confiabilidad y que representa este avance a futuro que pudiera tener en el deterioro o en el uso que pudiera presentar la vialidad con el paso del tiempo, ¿no? Aquí, si yo acciono la pestaña o la flecha, pues me va a desplegar una serie de valores de confiabilidad con los cuales puedo trabajar. Yo puedo seleccionar todos y cada uno de estos parámetros y si bien a partir de 90 se van de uno en uno hasta 99.99, donde nos presenta el mayor valor de confiabilidad. Ahí yo determino, ahora sí que estoy en la libertad de poder elegir o de poder seleccionar de acuerdo al criterio de cada diseñador el valor o el parámetro de confiabilidad que le va a dar, ¿no? Pero siempre contamos con esta ayuda en el proceso, en este proceso. Esta ayuda nos puede dar una visión, un panorama de los valores permitidos o de los valores sugeridos para el diseño de vialidades, ¿no? Nos da los diferentes criterios o los diferentes tipos de vialidades de acuerdo a su funcionalidad y los parámetros o los rangos con los cuales se trabaja el diseño de un pavimento, ¿sí? Tanto en zona urbana como en zona rural, para poder manejarlo, y a su vez nos maneja los rangos en los cuales se maneja la desviación estándar en un diseño, ¿sí? Estos rangos varían dependiendo del tipo de pavimento. Por ejemplo, si es flexible, entre el punto 4 y el punto 5, si es rígido, entre punto 3 y punto 4. ¿Sí? Obviamente el rígido, por cuestiones de durabilidad, de vida útil, tiende a ser mucho más restringida su desviación estándar con respecto a la del pavimento flexible, que tiene menos vida útil, ¿sí? Es por eso la diferencia entre los rangos, ¿no? Y nos dan, siempre que estemos entre estos rangos, siempre será viable los valores, ¿no? ¿De qué dependerá el parámetro que yo tengo? Bueno, si tengo considerado la varianza de crecimiento del tránsito a futuro o si no la tomo en cuenta, ¿sí? Lo recomendable es que siempre tome en cuenta las condiciones de crecimiento o la varianza generada por el crecimiento futuro de mi tráfico o de mi tránsito. Entonces, siempre es recomendable poner cualquiera de estos valores. Yo nada más selecciono el que quiero, ¿sí? Y le doy copiar a la pantalla y automáticamente me aparece la desviación estándar de este valor. Este es el parámetro sugerido por el AASHTO, pero en cualquier momento este valor de desviación estándar lo puedo modificar si es que tengo, por ejemplo, un estudio estadístico. Yo en este caso puse .467 como un valor
que yo obtuve, vamos, esto es inventado, pero un valor que yo puedo tener de desviación estándar. Y con esto, esta viabilidad queda cubierta. La tercer recuadro que tenemos en la parte superior es con la servicialidad inicial y final. Recordemos que arrancamos con una servicialidad y con el paso de la vida útil pretendemos llegar a una servicialidad final. Esa servicialidad final no la podemos considerar hasta cero, ¿sí? Porque cero es como si estuviéramos considerando destrucción total del elemento, ¿sí? Incluso si ustedes consultan en su ayuda, aquí les va a dar los rangos con los cuales puede trabajar. Cuando yo tomo 1.5 como el rango inferior, me da condiciones de falla del pavimento, es decir, se generó un deterioro tal en mi estructura que ha caído totalmente en la servicialidad, y esto solamente es indicativo de que ya hay fallas generales, fallas estructurales en el pavimento, ya sea deformaciones, ya sean agrietamientos muy agresivos o condiciones severas de daño de la estructura. Normalmente los reglamentos nos sugieren, por ejemplo, en el caso de un pavimento flexible, una servicialidad final de 2.5 en carreteras principales, en vialidades, en lo que es carreteras tipo T, A, B, C y D, o en carreteras secundarias, sobre todo las que son de tipo urbano, ¿sí? Y nos dan una servicialidad inicial de 4.2. Por default, siempre maneja el programa sus servicialidades iniciales para pavimento flexible de 4.2 y para pavimento rígido de 4.5. Y lo único que nos permite son las variaciones de las servicialidades finales. En el caso, por ejemplo, de un pavimento flexible, nos pone 2.5, bueno, en ambos finales 2.5 o 2 o 1.5 para la condición de falla. Normalmente andamos fluctuando entre 2 y 2.5 dependiendo de las condiciones que queremos que termine nuestra vialidad, ¿sí? Seleccionamos cualquiera, lo ponemos copiar en la pantalla y automáticamente no lo pone. Esto no quiere decir que no podamos alterar estos valores a valores o parámetros de servicialidad inicial y final con los cuales podemos trabajar. Recuerden, la servicialidad inicial siempre es un criterio que debe de seguir el proyectista. A su criterio, con qué servicialidad cree que puede arrancar, no a nivel óptimo, no porque sea nuevo, sino simple y sencillamente porque a lo mejor hay condiciones que no pueden manejar, como no sé, facilidad del lugar, la zona, ¿no? Algún parámetro, pero pueden modificar este valor de servicialidad inicial, siempre y cuando esté justificado como criterio del estructurista y avalado, obviamente, por la dependencia que vaya a encargar el diseño de la vialidad, ¿sí? Pero aquí lo puedo modificar, puedo poner 4.3 como servicialidad inicial. ¿Puedo variar la servicialidad final? Sí, también. Los parámetros también los puedo variar, estos tableros o estos parámetros también pueden cambiarse, y la servicialidad final simple y sencillamente es una expectativa que se tiene del servicio que pueda brindar, ¿sí? Yo lo puedo cambiar y le puedo poner 2.2 sin ningún problema. Y por último, el tránsito de diseño. Este valor NESE que obtuvimos durante el análisis de la caracterización de tránsito es el que interviene en este parámetro y es útil, y es necesario, obviamente, porque de ahí parte todo lo referido a las condiciones, a la obtención más bien de las dimensiones de cada una de las capas. Entonces, pues aquí puedo poner
el parámetro que yo obtuve, por ejemplo, 8.456.123 valores de W18 o del NESE que obtuve en el cálculo. ¿Ok? Esto hasta ahorita es repetitivo, nada más hay que adecuarlo para el diferente tipo de diseño que se vaya a hacer. Ustedes tienen que definir estos parámetros y justificarlos dependiendo si es un pavimento flexible o un pavimento rígido. En el caso del proyecto, pues se van a utilizar las dos opciones porque deben de presentar la opción en pavimento flexible y la opción en pavimento rígido. Una vez definido esto, pues entonces entramos a todos los que son los parámetros de la estructura de cada uno de los pavimentos. Y vamos a hablar primero sobre la estructura de un pavimento flexible. El 1, 2, 3, 4 son las diferentes capas que componen la estructura del pavimento. Del 1 al 3 serán las del pavimento y 4 será la subrasante. Dependiendo del tipo de subrasante que se vaya a hacer y dependiendo de los estudios, pues aquí lo vemos reflejado, lo único que necesitamos es el módulo resiliente que va a presentar la estructura del suelo, ¿sí? Y el 1 será la capa asfáltica o el concreto asfáltico, la capa de concreto asfáltico. El 2 será la capa de subbase granular y la 2 es la base granular y la 3 será la subbase. Entonces, ahí necesitamos en cada uno de ellos definir el módulo de elasticidad y el coeficiente de cada una de las capas y el coeficiente de drenaje que debe de presentar cada una de ellas. Veamos la primera, lo que es la capa de concreto asfáltico. Aquí les está diciendo cuál es la primera capa y nos está poniendo los valores de cálculo que requerimos para el coeficiente de capa o el coeficiente de la capa de rodamiento, y está en función del módulo elástico que presenta el elemento, en este caso el asfalto, ¿no? Entonces nosotros debemos de determinar cuál es el asfalto que vamos a utilizar y manejar el módulo elástico a 68 grados Fahrenheit, que es lo que en teoría define el módulo elástico con el que se debe de trabajar el asfalto. Y si le doy calcular, automáticamente me va a dar el coeficiente que yo necesito. Vamos a suponer que tenemos un 400 de módulo elástico. Si le doy calcular, pues me calcula automáticamente el módulo de capa o el coeficiente de capa que va a presentar el elemento. Yo le doy copiar en la estructura y me lleva los valores a cada uno de ellos. Obviamente, para poder definir la capa de asfalto, ustedes tienen que investigar el tipo de concreto asfáltico y proponer el tipo de concreto asfáltico. Esto lo hacen en las especificaciones, en el planteamiento de la etapa de diseño. Antes de meterse a esto, pues ustedes tienen que definir bien y justificar bien todos y cada uno de los valores y parámetros que aparecen aquí para después utilizarlos en el diseño. Si no viene sustentado, ¿sí? En la memoria que se va a generar en un proyecto de diseño, los valores que se van a utilizar, pues pueden ser sujetos a observación y obviamente a corrección, ¿no? Entonces siempre debemos de justificar cada uno de los valores y expresar el parámetro exacto para después utilizarlo. La segunda capa es la capa, obviamente, de la base granular, y si yo me voy al botón, me va a decir que es una base granular, pero tengo la opción de poder
utilizar una base tratada, ya sea con asfalto o con cemento, en el caso de que necesite o requiera un tratamiento adicional para alcanzar las condiciones requeridas en este tipo de elementos. ¿Qué es lo que necesito para poder calcular esto? Necesito el CBR. El CBR para normativa AASHTO podemos utilizar entre el 80 y el 100%, aunque la SST nos pide un mínimo de CBR para el módulo de base granular, ¿sí? En este caso vamos a ver que nos pide como en torno de la base, nos dice las características que requiere, esto es de acuerdo a la SST, el material, las características de base, material natural, privado, etcétera, etcétera, y aquí nos está dando el valor de CBR mínimo del 80%, ¿sí? Para la base granular. Entonces, pues obviamente yo tendré que elegir dentro de mis parámetros o dentro de los parámetros que tengo, qué valor de CBR es el que voy a proporcionar. Y entre 80 y 100 me da los valores del módulo elástico que tiene cada uno de ellos. Vamos a suponer, bueno, ahorita me está poniendo el valor mínimo, que es el del 80%, que es el CBR que me piden de la base granular, pero yo puedo poner, por ejemplo, un 90% y puedo interpolar entre estos dos para poder hacerlo, ¿no? Vamos a dejarlo en el CBR mínimo de 80% que nos está pidiendo la normativa. Y nos va a generar un coeficiente de capa de 0.131. Le digo copiar en la estructura y automáticamente lo lleva a la celda que le corresponde. La última celda será el de la base, el de la subbase, perdón, y nuevamente me está dando, me está indicando que es una subbase granular, me está indicando el CBR, y si yo veo en mis exposiciones, ¿sí?, en mi base, las características que debe de presentar la subbase, ay, perdón, ya lo está medio hijo. La subbase me dice que el valor relativo de soporte debe de andar entre 50 y 60. Para nosotros, que es mayor de 1.000.000, debería de ser de 60, ¿no? Entonces, aquí tendría que calcular el CBR correspondiente para un 60. ¿Qué es lo que hago para poder hacerlo? Pues me voy a las características que me da el AASHTO, ¿sí?, para poder sacarlo, y en esta tabla que ustedes tienen, nada más déjenme, me acerco para que podamos ver un poco los valores, ¿sí? Existe una correlación con los valores de CBR que tenemos aquí, los valores relativos de soporte, que para nuestro caso será de 60, y nos va a dar el valor del módulo elástico que tenemos, ¿sí? Ay, perdón. El CBR nos dice el tipo, sistema, valor, no, esto es de la subrasante. Bueno, debe de venir en la tabla esta, así está. Bueno, no me está dando el parámetro. Ok, lo calculamos, pues. Me está dando los módulos elásticos. Yo lo único que tengo que poner en KSI es el valor del módulo elástico, ¿sí? Puedo ponerle 14.3, por ejemplo, y me da, si le doy calcular, me da el coeficiente de capa que tiene, y yo le doy copiar a la estructura y automáticamente me lo lleva. Los siguientes parámetros son los coeficientes de drenaje, que son precisamente estos parámetros en los cuales yo puedo considerar desalojar
el agua rápidamente sin llegar a la saturación del elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la capa superior, que es la capa de asfalto, nuestro coeficiente será 1, ahí no debemos de permitir el paso del agua a través del cuerpo, pero sí son susceptibles los dos cuerpos de tierra. Entonces, me da las sugerencias de acuerdo a los parámetros que ya vimos, de acuerdo a las condiciones del proyecto, y el valor sugerido dentro de los rangos permitidos, dependiendo del tiempo, del porcentaje del tiempo considerado para poder determinar el porcentaje en el que se acerca la saturación, sin llegar a la saturación. Obviamente, conforme debemos entender esto, cuando hay una precipitación pluvial, hay un exceso de agua, ahorita lo estamos viviendo, y en lo que la acción geométrica del mismo pavimento permite el flujo del agua, puede llegar a generar en un momento dado, en un tiempo preciso, una saturación del material o llegar casi a su saturación, ¿sí? Sin llegar a eso, ¿no? Depende mucho de la estructura de tierra el poder acercarnos a su saturación, pero nunca debemos de llegar a saturarlo al 100%. Pero aquí lo que importa es qué tiempo dentro de este rango puede llegar a esa saturación, ¿sí? Cuando tenemos un pavimento o una estructura de tierra demasiado impermeable, ¿sí? O que su coeficiente de permeabilidad es muy alto, nosotros podemos decir que menos que un promedio entre el 0 y el 5% es un tiempo muy pequeño en el que se mantiene su índice de humedad muy alto, pero debido a esa impermeabilidad que tiene, fluye el agua, sale de la estructura y ya no tiene ninguna influencia. Pero entre menos permeable sea, entre menos impermeable sea, mayor será las condiciones que se tengan, ¿no? Y entonces aquí es donde viene la definición de la calidad del drenaje en función del tiempo que se lleva a poder desplazar el agua libre fuera de la estructura del pavimento, pero el coeficiente viene definido con el porcentaje del tiempo, de este tiempo que tenemos aquí indicado, en el que se acerca a la saturación, ¿sí? Entonces, nosotros podemos elegir, dependiendo del tipo de calidad de drenaje, el parámetro con el cual tenemos que trabajar. Normalmente un proyecto nuevo decimos que va a tener un excelente drenaje y podemos tomar entre el 5 y el 25% del tiempo en el que se acerca la saturación. Automáticamente al señalarlo lo define como de una calidad excelente y un coeficiente de permeabilidad de 1.25. Toma el promedio entre los rangos que se tienen, ¿no? Está claro que podemos modificar este coeficiente, pero pues bueno, no tiene gran chiste el modificarlo, ¿no? Lo puedo copiar, lo llevo a la pantalla y me lo modifica. Igual será para las cuestiones del drenaje en cuestión de la subbase. Podríamos decir que también es excelente, pero aquí podríamos decir que puede permanecer más del 25% del tiempo. Me toma el parámetro, le doy llevarlo a la pantalla y automáticamente lo coloca, ¿no? Entonces ya tengo valores del módulo elástico de cada una de las capas, los coeficientes de capa y los coeficientes de drenaje que intervienen en el diseño de la capa. Lo último que me queda es
la sustentabilidad de la estructura de soporte. Y aquí me voy al módulo resiliente que se maneja. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con módulo de reacción, módulo de resiliente, todos los valores o parámetros con los que se calcula el soporte o las características de soporte que nos va a dar la estructura de subrasante, siempre se estudian en un periodo de tiempo, ¿sí? Normalmente un año. ¿Para qué? Para ver las fluctuaciones que se van a tener durante el transcurso del tiempo o durante las condiciones climatológicas que se manejan en un tiempo establecido, ¿sí? Normalmente es un estudio que se hace anual con un análisis o un muestreo una vez al año, ¿sí? Una vez por mes. Pero cuando tenemos condiciones severas o condiciones extremas en el tipo de suelo o condiciones climatológicas muy cambiantes, muy extremas, podemos optar por el periodo de 24 muestras, ¿sí? Es decir, 2 por mes, y entonces ya podemos realizar el análisis. Aquí tenemos o nos da los valores para poder hacerlo, y si no, pues podemos hacerlo en correlación con el CBR, ¿sí? Nosotros podemos hacer en campo, en laboratorio, cuánto es el CBR que podemos proporcionar a nuestra capa de subrasante, y con eso pues llevarlo hasta el punto donde se necesite, ¿no? Y esto, pues aquí tenemos nuestras características en las cuales podemos confiar. Vamos a ver en cada uno de ellos, y nos dice, bueno, en el caso del CBR nos dice los espesores, pero también nos dice los valores relativos de soporte mínimo. Mínimo nos pide 20, ¿sí? Entonces, nosotros podemos trabajar en base a esto sugerido por la SST y indicarlo en nuestro cálculo del MR. Creo que ya lo tenemos abierto, sí, aquí está. Le podemos dar un 20, nos da a calcular el MR y nos dice cuánto vale el valor, ¿sí? De este CBR. Lo podemos llevar hacia el elemento y ya. Acuérdense, todo depende de la característica de tránsito, ¿sí? Si tenemos más de un cierto rango en nuestro valor, ¿sí? Me voy a este. Dice, cuando la intensidad sea menor a 1 millón, el espesor mínimo es de 20. Cuando está entre 1 millón y 10 millones, será de 30. Cuando sea mayor a 10 millones, se deberá de diseñar la capa de manera especial. Es decir, debemos de diseñar qué espesor y a qué CBR podemos llegar con la subrasante que tenemos cuando excedemos los 10 millones. Entonces, pues esto es una forma de justificar el estudio que se va a hacer en laboratorio sobre la subrasante. Ya que lo tenemos establecido, pues ya lo podemos modificar, ya podemos cambiar este módulo resiliente para poder trabajar. Ya tenemos todos los parámetros para el diseño, le damos diseñar y automáticamente nos da todos los valores que necesitamos, ¿sí? Nos da un espesor de acuerdo a lo que sale en cálculo, de acuerdo a lo requerido por reglamento, y se coloca obviamente el que resulte mayor de cada uno de ellos, tanto por reglamento como por condiciones de diseño. Y aquí nos está dando los parámetros con los cuales trabaja, en este caso el ASHTO, ¿sí?
Nos dice aquí que necesitamos una subbase 0, pero ya sabemos que por reglamento de la SST tenemos que diseñar una subbase. Entonces, bueno, con proporcionar las características de la base, de la carpeta de rodamiento y de la base, con estos espesores alcanzamos a tener un diseño de 72.900.000 de ejes equivalentes, ¿sí? Con estos espesores. Pero bueno, pues eso ya dependerá de el diseño de la estructura que tengamos. Podemos ver el informe, que será un resumen de las características y de los resultados obtenidos y que pues, nos puede ayudar para anexarlo como parte de la corrida de diseño de nuestro proyecto. ¿Sí? Ok. Muchachos, 10 minutitos para estirar las piernas. Y regresamos y vemos lo del pavimento rígido. ¿Sale?
Ok, muchachos, ya andamos otra vez por aquí. Vamos a continuar con la exposición. Ya nada más nos falta ver la parte de concreto, la parte del pavimento rígido y bueno, pues con eso terminamos el análisis de este software para que lo puedan trabajar en el diseño, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Déjenme. Ok. Bueno, tenemos esto. Si yo escojo lo de un pavimento rígido, lógicamente los parámetros de arriba me pueden llegar a cambiar de acuerdo al tipo de pavimento y a los requerimientos que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la desviación estándar, pues acuérdense que el rango es diferente, andamos entre 30 y 40 para el proceso de diseño. Yo puedo escoger, en el caso de un pavimento rígido, puedo escoger los valores, o bien puedo colocar, si tengo un soporte de la desviación estándar, puedo colocar este valor. Vamos a cambiar un poco el parámetro, por ejemplo, de confiabilidad. Nos vamos a ir a un 99%, 98%, vamos a dejarlo así, 98%, y vamos a variar esta componente de la desviación estándar y vamos a poner 0.35, vamos a suponer que sí lo tenemos, ¿no? Entonces, lo podemos modificar. Nos da los parámetros de servicialidad inicial para un pavimento rígido, ¿sí? Iniciamos con 4.5 y podemos terminar con estos parámetros 2.52 en el caso de que sea un diseño. Entonces nos vamos a poner en 2. Recuerden que esto tiene o está en función al valor o al parámetro establecido por la normativa, ¿no? Entonces nos vamos a ir a los valores, vamos a cambiarle aquí el de diseño, vamos a poner 15 millones, ¿sí?, de salsa. Y bueno, lo que primero resalta es el módulo de reacción de la subrasante. Nos dice ver guía AASHTO para su obtención. En el caso de nuestra subrasante, pues tenemos nosotros los parámetros, sin importar el tipo de estructura, nos da la conformación de las características e intensidades de tránsito y los valores, ¿no? Y obviamente nos da los valores requeridos en las características del material. Nosotros vamos a tomar nuestro CBR y vamos a poner que sea el de 20, el valor de CBR de 20, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo de suelo o a las características que nos presenta, lo que nosotros aquí necesitamos es el módulo de reacción o módulo resiliente, lo que comúnmente se conoce como módulo resiliente. Diferente, obviamente, al que requerimos para un pavimento rígido, que requerimos para el pavimento rígido, para su diseño, ¿sí? Entonces, vamos a irnos a el módulo de reacción de la subrasante, el valor de K, y vamos a elegir para un 20 qué módulo de reacción nos está dando, y obviamente vamos a elegir el de PSI. El de PSI son libras por pulgada cúbica y nos está dando 200,
híjole, 58 creo yo, el que nos está dando. Ok, pues elegimos ese valor, 258, que es el que necesitamos. Luego viene el módulo de elasticidad del concreto, el módulo de ruptura del concreto y el coeficiente, bueno, ya vemos cada uno de estos valores. Yo puedo determinar estos dos parámetros de acuerdo a los resultados que yo tenga o a los valores que yo proponga en función del efecto I+C para poder calcular cada uno de ellos, o bien puedo ponerlos de manera independiente, nada más que recordemos que es en PCI lo que nosotros calculamos. Por ahí tenemos unas fórmulas que vimos en el diseño de pavimentos rígidos, donde determinamos los valores de módulo elástico en función de, ¿cómo se llama? En función del módulo de reacción. Y tenemos módulos de reacción sugeridos por el ASTO y por la SST. Ambos coinciden en obtener valores del módulo de ruptura recomendados. Nos dicen los valores que tenemos que elegir como valores mínimos. Claro que podemos indicar un valor mucho mayor, por ejemplo, podemos dar un 50, un 52 como valor de módulo de ruptura en carreteras o en autopistas como valores mínimos, pero recomendable 682.7, que equivale a un módulo de ruptura de 48, que es el estándar utilizado para carreteras, ¿no? Entonces vamos a poner un 682.7 en nuestros parámetros de diseño, 682.7 PCI, ¿sí? Es lo mismo que traemos acá, PCI, ¿sí? Y lo que es el módulo de ruptura, lo que es el módulo elástico, pues lo podemos calcular a partir de los 682.7, despejando de acuerdo a esta relación que tenemos acá arriba, PSD va a ser igual a 43.5 por S entre 10 a la 6 más 488.5. Entonces, despejando para ese valor, serán 682.7 menos 488.5, 194.2, esto lo multiplico por 10 a la 6 y divido entre 43.5. Nos va a dar 4.464.368 PCI. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo en el módulo de ruptura. Híjole, lo puse al revés, perdón. Aquí son los 4.464.368 y aquí voy a indicar los 682.7. ¿Sí? Luego tengo el coeficiente de transmisión de carga. Esto acuérdense que tiene que ver con cómo queremos que se transfiera la carga de un tablero al otro dentro de la losa de concreto, y podemos optar, ver lo que nos piden en cuanto a valores. Y todo dependerá de si contamos con una berma o no contamos con una berma. Si contamos con elementos de transmisión de carga, es decir, si contamos con algún tipo de dispositivo para transferir la carga, o no contamos con este dispositivo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos puede indicar o nos puede hacer variar las condiciones en los factores de transmisión de carga y, por lo tanto, en el diseño del pavimento. Podemos
tener pavimentos con juntas de concreto simple o con concreto reforzado o pavimentos de concreto continuamente reforzado. En el primer caso es cuando tenemos una pasajunta normal de acero, ¿sí? Eso es lo que se refiere, o un atraque mecánico, una transferencia mecánica o combinación de las dos, no importa. Y el segundo es cuando tenemos acero continuo en toda la estructura, es decir, colocamos un acero de refuerzo de manera continua en toda la estructura del pavimento, ¿sí? Entonces podemos tener estos elementos. El tipo de berma puede ser asfáltica, es decir, hacemos un carril adicional y el cual lo vamos a integrar como si fuera un pavimento asfáltico, o bien generamos un atraque a base de guarniciones y banquetas para poder trabajarlo, guarniciones ancladas dentro de la estructura para generar precisamente esta restricción lateral de la que hablábamos anteriormente. Vamos a suponer que es asfáltica y que si tenemos juntas de transferencia de carga, entonces nos va a dar automáticamente este valor de 3.2. Si yo escojo cualquiera de estos, vamos a suponer que es anclada y de concreto, pues nos va a arrojar el promedio entre 2.5 y 3.1. Pero bueno, vamos a tomar que es asfáltica, le decimos copiar y la transfiere, 3.2. Este es el valor de J. Y luego viene el coeficiente de drenaje, que va a ser exactamente lo que habíamos manejado anteriormente. Y esto es el mismo concepto, desalojar agua. ¿En qué tiempo? En lo más rápido que se pueda. Entonces vamos a decir que por ser un concreto es excelente y andamos entre el 1 y el 5%, nos da el promedio y ya podemos copiarlo a nuestra pantalla y ya tenemos todos los parámetros necesarios para el diseño. Definimos nuestro módulo de la rasante, nuestro módulo de reacción de la subrasante, definimos las características del concreto, definimos las condiciones de transferencia de carga y de coeficiente de drenaje, y entonces lo único que nos basta es diseñar. Y automáticamente nos da todos los valores para el diseño. El espesor dado por aplicación de la fórmula salió de 9.88 pulgadas, pero redondeando nos lo arrojó en 10. Y esto nos da una carga real de trabajo de 16 millones, ¿sí? Obviamente mayor que los 15 que tenemos en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ganamos la de bronce, apenas me estoy enterando. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos el diseño, ya podemos verificar los valores y podemos generar un informe, el cual será los parámetros base con los cuales se va a llevar. Ya de aquí, esto no genera diseño de pasajuntas, ni cualquier otro elemento para hacer la transferencia. Lo vamos a tener que hacer nosotros aparte, ustedes lo tienen que hacer ya en la misma memoria o en un anexo, como vaya a manejarse en la memoria de cálculo, pero bueno, esto ya es parte de aplicar los conocimientos que se tenían de transferencia de carga. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto pues,
Analizamos todo lo que necesitamos. Como ven, y le repito, esto es solamente una ayuda para realizar el proceso de diseño. Es un software simple y sencillo, donde vamos a ingresar los datos, nos ayuda a poder colocar los límites, pero nos da la posibilidad de poder ingresar valores. En el momento en que yo sobrepase uno, automáticamente me va a desplegar una ventana diciendo que sobrepasé el límite y que pues tendré que forzosamente modificar, ¿no? Entonces, es un software muy simple, muy sencillo, para poder trabajar lo que es el diseño de pavimentos. ¿Ok? Bueno, muchachos, a ver, Dalia, apenas acabo de ver tu duda. Ricardo Aguilar me dice que no tiene luz en su casa, por eso no puede conectarse. Bueno, pues ni modo. Ahora sí que con estas condiciones pues son los imponderables que tenemos, ¿no? Pues ya ahora sí que ¿qué podemos hacer? Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Ok, perfecto. Entonces, bueno, me están comentando que no hay problema, que no hay dudas, que bueno. Entonces, lo único, pues aprovechemos estos 20, 25 minutos, de 25 a 30 minutos más, para que se dediquen a su proyecto, que es lo mismo que vamos a hacer ya la semana entrante, para que puedan seguir trabajando, concluir y enfocarse en él, ¿sí? Entonces, pues bueno, pónganse a trabajar, muchachos, en el proyecto y pues aquí estoy para cualquier duda o pregunta. Yo nada más apago el micrófono para no molestar, pero pues, aquí está el momento para que puedan trabajar. Sale. Entonces los dejo, muchachos, que trabajen.
Ok, muchachos, ya es hora de finalizar la clase. Nos estamos viendo entonces la semana entrante ya para cerrar todo esto, ¿sale? Nos estamos viendo, que tengan bonito fin de semana. Hasta luego.